Pues como todos los lunes, muchas gracias por el espacio, la oportunidad, con todo el aprecio, con todo el cariño y sobre todo con toda la solidaridad que deberíamos de tener guatemaltecos y guatemaltecas y que no tenemos. Porque el mundo, no voy a decir que Guatemala, el mundo entero nos ha puesto a pelear. Somos parte de un planeta confrontado, porque hablamos mucho de la confrontación ideológica y la confrontación que hay en Guatemala, y si estudiamos bien la situación, la confrontación es en todas partes. Vemos en Estados Unidos, esta es la hora que todavía se siguen peleando por el tema de las elecciones, vimos cómo estuvo el tema peleado en Perú, y así podríamos dar muchísimos ejemplos de cómo el tema político, ideológico, geopolítico nos tiene peleando unas y unos contra otros por distintos temas, pero sobre todo por distintas formas de pensar. Es oportuno, de verdad, hacer un análisis más global de lo que está sucediendo porque no le ponemos atención al tema. Nos hemos portado muy mal y precisamente en este medio de comunicación siempre hemos hablado de temas como la contaminación de las aguas, el tema ambiental, etc. Hemos tratado muy mal el planeta y queremos que el planeta siga respondiendo de la misma manera. Y eso no es posible. De manera que en contaminación de aguas, por ejemplo, es impresionante lo que el mundo ha contaminado las aguas del planeta. Es impresionante lo que la industria ha contaminado el planeta. Mientras más subdesarrollados o más pequeños seamos, el tema es peor. Pero las aguas del mundo, la basura en el mundo, el plástico, los residuos y todo han invadido el planeta entero. Nos hemos acabado los bosques, todo lo que es el problema de la capa de ozono, que hablamos muchísimo de eso, no le pusimos atención y se empieza a descongelar el mundo y a haber grandes inundaciones, descontrolados totalmente los inviernos, y entonces estamos llenos de tormentas, inundaciones, y por supuesto tiene que responder el planeta con erupciones volcánicas, temblores, terremotos. Hay un caos en materia del planeta Tierra. Y este caos tiene que repercutir a nivel mundial, a nivel humano, y por lo tanto a nivel de cada gobierno y de cada persona. Lamentablemente lo que vemos es que los gobiernos de turno en todas partes del mundo lo que han hecho es aprovecharse de la crisis que hay para mantener su poder, para mantener la lucha por sus intereses o para iniciar una lucha por sus intereses, y tenemos muchísimos ejemplos en el mundo entero. Y al mismo tiempo que hemos ido tratando mal al planeta y que estamos pagando las consecuencias, nos hemos modernizado y la tecnología ya ha ido de una manera tan veloz, tan rápida, que vivimos totalmente en un mundo tecnológico deshumanizado y pagamos los beneficios que obtenemos de la tecnología, también pagamos las consecuencias. Nos hemos vuelto menos humanos, nos hemos vuelto más fríos en ese sentido, y le ponemos menos importancia a la población, al ser humano, de lo que solíamos hacer antes. La famosa amistad, la solidaridad entre los vecinos, entre la misma comunidad, entre un país, todo eso está desapareciendo día con día porque la tecnología nos ha separado. Entonces de repente aparecen virus, enfermedades. Esto no es nuevo, lamentablemente viene el planeta agarrando fuego producto del exceso de calor, y los animales se han ido enfermando, han ido desapareciendo. Hay un montón de especies en vías de extinción. Es decir, que tenemos un planeta de verdad que tiene que responder a la forma en que lo hemos tratado. Eso incluye el mar, porque ahí van a desembocar los ríos del mundo a los distintos mares que hay en un planeta que es agua en su mayoría, y en un cuerpo humano que es agua en su mayoría. Y aquí lo que ha sucedido es que cada gobierno en cada país, y el nuestro no es ninguna excepción, se ha aprovechado de la crisis para tener poder, y han usado la crisis también como campaña política y para confrontarse. Porque entonces en gobiernos como Estados Unidos uno era pro protegerse mucho y el otro era no protegerse nada, y de esa manera se convirtió en un tema político el tema del COVID, el tema de los virus, y de esa manera no es posible que tengamos datos reales del COVID, datos reales de la pandemia en términos generales.
Los países se prepararon para una pandemia corta. En Guatemala tomamos medidas para 3 meses y esas medidas las tomamos en marzo del año pasado. Todavía estamos esperando ahí el bono que iba a llegar por vía telefónica, que iba a llegar por el recibo de luz, que iba a llegar a la pequeña empresa. Pero de todos modos, aunque hubiera llegado, que no llegó, era solo para 3 meses. Y entonces tenemos una economía, a raíz de todo lo que ha pasado, el mundo entero está confrontándose a 4 grandes problemas. El más importante es un planeta totalmente contaminado y no es producto del COVID, sino del maltrato que le hemos dado y estamos pagando las consecuencias de esa contaminación en términos generales, de ese descuido y maltrato. 2, nos han confrontado porque han convertido todos esos temas en temas ideológicos y entonces resulta que el que quiere que se exploten los bosques de una manera es de derecha y el que no quiere que se exploten los bosques es de izquierda y de esa manera todo el desarrollo de un planeta se ha convertido en un tema ideológico y ser protector del medio ambiente, ser protector de los animales significa ser de izquierda y no hay propuestas concretas en ningún lado y el tema es realmente mundial. Y entonces vemos que la población también ha cambiado y es una población que ahora ya no se queda callada, ya no está dispuesta a tener tiranos, a tener dictadores y a que le impongan normas en el mundo entero. No estamos hablando solo de Guatemala. De Guatemala tuvimos esta semana ejemplos enormes de lo que la población puede ser capaz de hacer, producto de su inconformidad, de su desconfianza, de la falta de credibilidad de la clase política. Pero el tema es en el mundo entero. En el mundo entero el ser humano ya no se va a dejar de que aparezca un tirano a imponerle reglas que van en contra de su voluntad, que van en contra de los derechos humanos, que van en contra de su quehacer y sobre todo que van en contra del bienestar personal y familiar, cuando esas reglas incluyen no poder trabajar libremente y no poder llevar el sustento a sus hogares. Automáticamente eso causa migración. Nosotros tenemos un problema de migración enorme y grave aquí con los Estados Unidos por la migración, es un problema mundial. En Europa hay un problema exagerado en ningún planeta donde las familias no tienen hijos, poco a poco se está convirtiendo en un país árabe, porque la migración que hay de los países árabes hacia Europa es impresionante, producto de los problemas políticos, de los problemas económicos y de los problemas sociales. La migración es un problema mundial, no es un problema solo guatemalteco y que afecta a las grandes potencias que tienen una situación económica diferente y que tienen que recibir a gente de los pequeños países con situaciones económicas malas. Pero los países pequeños no hacemos nada para que la gente deje de irse de nuestros países y cada vez más la migración se ha convertido en un problema que además se ha asociado a graves problemas como la trata de personas, se ha asociado a problemas como el tráfico de drogas, se ha asociado a los problemas de extorsión, al problema de secuestros, ha habido exceso de corrupción en la conseguida de las visas, de los permisos, en la forma de transportar. Los coyotes existen en todas partes del mundo y la gente es capaz de pagar lo que sea por mudarse a un país donde cree que va a tener un futuro mejor. Y simplemente decirle no se vengan, no se puede, aquí no los vamos a dejar, nos vamos a meter presos. En su país tampoco se puede, también nos meten presos, tampoco tienen oportunidades económicas y las reglas del juego son probablemente peores que las que están encontrando en el país en el que viajan. De manera de que el mundo entero tiene un problema, como mencioné antes, en el tema del planeta, tiene un problema migratorio generalizado que le está causando problemas a las grandes potencias, tiene un problema económico en una crisis donde hasta están inventando una nueva moneda electrónica que puede ser usada por cualquier país del mundo y es realmente para cualquier persona catalogado como una locura. Puede ser la cosa más moderna del mundo, pero para un campesino, para un comerciante común y corriente, hablar de criptomonedas y hablar de todos estos temas es algo totalmente ilógico y hasta loco, ¿verdad? Totalmente irracional, cuando la población en general lo que quiere es el sustento diario, la comida diaria y que nunca la hemos podido combatir en el mundo entero. De manera que este planeta sigue teniendo problemas de hambre, peores que los que tenía antes y no hacemos nada para evitarlo. Este planeta sigue teniendo problemas de muertes por distintas enfermedades que incluyen sequías, que incluyen
problemas de productos de muchos virus y de muchas bacterias en el mundo por la forma en que hemos tratado el planeta. Y ahora resulta que el COVID no es solo COVID, sino que de repente aparece el hongo negro, aparece la Z no sé qué, y cada día va apareciendo algo nuevo que le permite al gobierno de turno ir creando reglas, ¿verdad? Y mantener a la población de una u otra manera condicionada, asustada y secuestrada. Y entonces vemos, como lo mencionaron al inicio de este programa, como mencionó la directora de este programa, decir que protestas en toda Europa, protestas en distintos países enormes, porque la gente quiere salir a trabajar, la gente prefiere arriesgarse a seguir encerrados en sus casas sin el sustento diario. Pero las personas también están peleando por sus derechos humanos y lo estamos viendo y para pasarnos ya a la región, y lo hemos mencionado en otras oportunidades, en regiones cercanas, como en el caso nuestro, en Nicaragua, en Cuba, en donde la gente está protestando permanentemente. Y lo vivimos esta semana en Guatemala. En Guatemala ya la situación está fuera de control, indiscutiblemente es un estado fallido. No vamos a decir que fue este gobierno el que provocó el estado fallido. El estado fallido hace 8 años que hablamos de un estado fallido, que lo hicimos público. Hace 8 años hablamos de refundación del estado y no le pusimos atención al tema, o le pusimos atención para un provecho personal o para los intereses personales. Hoy vemos que las instituciones del Estado se han desgastado, no hay credibilidad en las instituciones del Estado, no hay credibilidad en la clase política, en los gobernantes, no hay credibilidad en el ser humano, hay una desconfianza de unos contra otros permanente, y eso causa una molestia generalizada y permanente que esta semana provocó protestas básicamente en el interior del país, lo que llamamos el interior del país, mal llamado, digamos el interior del país, en las regiones de los departamentos lejanos a la ciudad capital. En la ciudad capital la gente ya no quiere protestar porque protestó en el 2015 y no pasó nada. Hay falta de credibilidad en esas protestas. Después hubo muchas manifestaciones contra este gobierno y fueron manipuladas, mal manejadas, y todavía estamos esperando respuestas de quién quemó el Congreso, de quién se llevó presos a los policías, de quién hizo esto, de quién hizo lo otro, y ya se convirtió en costumbre en nuestro país a no dar respuesta a nada, de tal manera de que las protestas ahora se fueron hacia el campo, y protestas que al final vamos a pagar todas las consecuencias porque se tapan las carreteras, entre ellos mismos se hacen muchísimo daño cuando un grupo de campesinos tapa una carretera y otro grupo de campesinos no puede sacar su producto. ¿Cómo organizarse en un país sin liderazgos, sin partidos políticos, sin credibilidad en la clase política? Ese es el gran dilema, en donde aquí lo que hay es un descontrol generalizado de la forma en que tenemos que gobernarnos, donde hay que admitir que el sistema democrático sigue siendo el mejor, la democracia sigue siendo el mejor, pero el sistema para llevarnos hacia esa democracia falló, y si no lo admitimos no lo vamos a corregir. Hablamos hace cuánto tiempo de fraude electoral, hablamos hace cuánto tiempo de que hubo manipulación en el sistema electrónico del Tribunal Supremo Electoral. ¿Hace cuánto el mismo Ministerio Público detuvo a los ingenieros que tuvieron a su cargo eso? ¿Hace cuánto tiempo venimos aclarando, pidiendo, y no hay respuestas, ni siquiera se sabe qué pasó con esos juicios? ¿Hace cuánto tiempo venimos hablando de los financiamientos de los partidos políticos y cómo pararlo? Y lo que hemos tenido son reformas a las leyes que no aclaran absolutamente nada. Seguimos con los mismos partidos políticos. Hay alrededor de 20 partidos políticos nuevos, o sea que en vez de mejorar vamos empeorando, porque no se arregla la situación con una serie de partidos políticos nuevos que no van a cambiar nada. Cambiándonos de partido, cambiando de ideología, no es de esa manera como el país se compone. Se compone en este país si nos unimos, guatemaltecos y guatemaltecos, pero si nos unimos en los intereses generales de la población, y no hay que unirse en 10 temas. Hay que unirse en 2 temas básicos, y esos temas básicos se llama generar el mínimo necesario para el sustento familiar. En primer lugar, si no tenemos qué comer, si no tenemos si no tenemos los servicios básicos de agua, energía eléctrica, si no reciben educación y servicios de salud, todo lo demás no vale la pena que lo tratemos. A la población no le va a importar que hablemos de los grandes temas cuando los pequeños temas, que son los más importantes, los temas fundamentales inherentes a los derechos humanos, no se están tratando. De tal manera, y lo que vamos a hacer es que se va a convertir en una costumbre protestar contra todo, y ya no va a importar que el gobierno tome medidas adecuadas,
¿verdad? Cualquier cosa que el gobierno haga, la gente se va a oponer y van a haber protestas y ya la falta de credibilidad en los gobernantes no va a permitir que haya ningún tipo de gobierno que realmente funcione. Vamos a poner de ejemplo qué sucedió esta semana en materia de las protestas que hubo para pedirle la renuncia al presidente Yamatei y la renuncia a la señora fiscal. Ninguna de las dos renuncias se va a dar y sabemos que no se va a dar. Las decisiones que tomaron tanto el presidente de la República como la fiscal lo hicieron basados en algo, no son medidas tomadas a la ligera o a la loca. Sabemos que la lucha entre la fiscal general y el fiscal Sandoval es una lucha que ya venía desde hace muchísimo tiempo. El fiscal quedó empoderado en ese puesto y la fiscal se sentía que no mandaba sobre él, que no tenía la dirección de su departamento. Él peleaba por una independencia del sistema de justicia y nunca hubo un acuerdo, nunca hubo intención de ponerse de acuerdo y tarde o temprano tenía que parar en lo que paró, en el cambio de funciones. Y como lo hemos mencionado anteriormente, esto va a seguir, porque el Procurador de Derechos Humanos, a que el Congreso de la República ha citado muchísimas veces, y no se concentra en el tema de los derechos humanos fundamentales, cuando el Congreso lo quite, a la población no le va a importar porque no es un procurador que esté defendiendo el tema de salud en los hospitales, que esté viendo cómo llega la educación a la población, cómo realmente se está atendiendo el tema básico de la alimentación, sino que se ha politizado esos temas porque es lo que en estos momentos tiene más demanda. Y entonces el día de que el Congreso decida quitarlo, nadie va a salir a protegerlo y a pedir que se quede, porque nadie se ha sentido protegido por él. Y ese es un tema que hace falta. De tal manera de que en Guatemala se esperan todavía que estas protestas vayan a continuar, pero no hay un liderazgo y una dirección de hacia dónde vamos con estas protestas. Las protestas fueron muy claras, que es pidiendo la renuncia del señor presidente, pidiendo la renuncia de la fiscal, pero vuelvo a repetirlo, ninguno de los dos va a renunciar porque están con todo el poder a su alrededor. Controlan el organismo ejecutivo, controlan el organismo legislativo, controlan el organismo judicial, controlan los órganos de control, valga la redundancia, los pesos y contrapesos como la Corte de Constitucionalidad. Tienen un control que, aunque sea producto de la corrupción o de malos manejos, es un control totalmente legal que no se les puede quitar. Y entonces hay una agenda ahí que no camina, porque esta confrontación, estas protestas, esta lucha ideológica lo que tiene es paralizado al país. Eso es en lo que estamos. Y tenemos que entender, vuelvo a repetirlo y perdón que insista en el tema, la población, no solo guatemalteca, la población en el mundo, como lo vimos en Europa y en todas partes, ya no se va a dejar, ya la población no quiere tiranos, ya no quiere que se le impongan nada. Y lo estamos viendo con el tema de las vacunas, ¿verdad? Porque no pueden obligar a la población a que se vacune, porque ya fue año y medio después de no controlar el virus y ahora pretenden controlarlo con 4 tipos de vacunas de distintas casas médicas de distintos países, y hay gente que tiene miedo a vacunarse, y obligar a que la gente se vacune no es realmente la medida adecuada cuando una vacuna todavía está en experimento. Hay que dejar que el ciudadano decida si quiere o no quiere vacunarse. De alguna manera las medidas que hay que tomar son medidas que debemos haber tomado siempre. El tema de tener agua potable, el tema de estarnos lavando las manos, el tema de la higiene, el tema del distanciamiento, son medidas que la humanidad debió haber tomado toda la vida y que hasta ahora la estamos recalcando producto de una necesidad que probablemente no existe, pero que les conviene mantenernos en esa política de encierro. Porque se toman medidas como que la ley seca empieza a tal hora, como que si tomar guaro viniera acompañado del virus, o cuál es la intención de simplemente de mantener esos temas controlados. Hoy tuvimos un ejemplo de una protesta que yo lo lamento muchísimo, pero yo creo que ustedes van a compartir conmigo por lo que hemos platicado. Pero digamos, cualquier país del mundo está en libertad de poner normas que vayan en beneficio de las grandes mayorías. Hoy vimos cómo taxistas, tuk-tuks, lo que nosotros llamamos ruleteros, el transporte público, está peleando porque no se les ponga como obligación tener un seguro contra terceros, como mínimo. En todas partes del mundo, en el mundo desarrollado,
Inclusive hay obligación de obtener una fianza. Aquí en Guatemala existía y la fueron quitando porque era producto también de la corrupción. Pero se adquirió una fianza bancaria para tener un seguro contra terceros. De lo contrario, la población va a andar afuera manejando un carro, choca y después no tiene con qué pagar, atropellan a un motorista que está ahora, estamos en crisis en ese tema, tiene un accidente, lo vemos con el transporte público. Manejan en altas velocidades, los vehículos no pasan en las municipalidades las revisiones que tienen que pasar, sobrecargan las unidades y no quieren no cumplen con los requisitos, pero tampoco quieren tener un seguro. Yo estoy a favor de la libre protesta, no defiendo a este gobierno, pero tampoco podemos permitir que cualquier ley que sea bien intencionada, que sea estudiada, sea motivo de una protesta callejera y de no negarse a ese tema. Nos pasó con el tema de la ley de contaminación, al final se quitó y ya no hay un requisito para que los vehículos no contaminen el país, y así, producto de este tema, tuvimos la ley donde prohibían que hubieran más de 2 personas en una moto, que tuvieran que usar casco, que tuvieran que usar chaleco, y hoy seguimos viendo a las personas sin casco, más de 2 personas sobre una moto, ya el tema del chaleco no cuenta. Y si ustedes ven los estudios, la mayor causa de muerte por accidentes son en moto, pero van sin casco, va toda la familia. Y es una mezcla de problemas, porque si hay mal transporte, la gente busca cómo hacerse su propio transporte. El hacerse su propio transporte no llena los requisitos legales y la ley no hace que se cumplan, las autoridades hacen que no se cumplan y después nos vamos a una protesta callejera para pedir eso. Hemos caído en una anarquía, en un desorden, en un estado fallida por falta de liderazgo, y es un liderazgo que pareciera que a propósito lo ha hecho el mundo entero. Quienes manejan las marionetas, quienes manejan los hilos en el mundo, nos tienen confrontados. Vimos en esta semana esta confrontación entre China y Estados Unidos por la República de China en Taiwán, y ese es un tema que ya no estaba. Las relaciones entre Estados Unidos con Taiwán, las relaciones de Estados Unidos contra China, comercialmente hablando sobre ese tema, eran muy buenas, han sido muy buenas. China continental es el mayor proveedor de productos de China a Taiwán, y China a Taiwán su mejor cliente es China continental, y ahora se viene a una guerra innecesaria, porque no es este el tema. No estamos en aquellas épocas donde los imperios se medían por la cantidad de territorios y de personas que dominaban. La tendencia mundial es que nadie domine a nadie. Ese es el tema, y hacia eso tenemos que enfocarnos. Yo quiero hacerles una invitación en que en realidad busquemos lo que nos une, no lo que nos desune. Y pensemos en que, aunque el gobierno sea malo, también hay leyes y medidas que son buenas para el país y para la población en general, y que tenemos que obedecerlas. Y que si estamos a favor de la libre protesta, de la libre locomoción y de la libre expresión, que vamos a defender a muerte, tampoco estamos a favor de que esto se convierta en una excusa para no cumplir con leyes y reglamentos de beneficio para toda la población. Necesitamos tomar un receso y de verdad meditar en qué queremos para Guatemala, porque el mundo entero está confrontado y nosotros más, y no podemos seguir así.